Ya. Entonces, como dijo Andy, que también voy a grabar la clase ahora, y tiene razón, se coloca solamente la expansión europea del siglo XIV y XV. Esto es súper importante, chicos, que nosotros lo tengamos en cuenta, porque de esta expansión europea se explica cómo se conquistó América, qué pasó, todo. Ya. ¿En qué Entonces, estamos? ¿En ciencia o historia? historia, siempre historia primero. Siempre historia primero. Después a la última hora va a quedar para naturales. Recuerden. ¿Ya? Ok. Recuerden, siempre historia primero y después lo otro queda para naturales. Muy bien. Entonces, es importante que nosotros supiéramos eso con respecto a la conquista. ¿Ya? Y aquí vamos a ir hablando varios temas también, mientras vamos avanzando con la clase. Vamos a ir hablando de varios temas. Este es un Power muy largo, pero no quiere decir que vamos a escribir todo. Vamos a ir viendo parte por parte, porque este Power explica desde el comienzo hasta el fin de la unidad. ¿Ya? Por eso que vamos a ir viendo solamente, lo más probable es que continuemos con este Power como unas 2 clases más todavía, porque la verdad que está muy bueno. Entonces, chiquitos, como dije, la clase está grabada también, y vamos a colocar la siguiente. Espérenme. Ya. Este va a ser el objetivo de la clase de hoy día, que va a estar en la guía que le va a venir para la próxima semana, que es explicar los viajes y descubrimientos de Hernando de Magallanes, ¿ya? Que es el objetivo en general, que gracias a él, a Hernando Magallanes, sucedieron varias cosas, ¿ya? Y más o menos vamos a explicar, y por eso vamos a explicar esta expansión europea, lo vamos a explicar de mejor forma, ¿ya? Y este va a ser el mismo objetivo, el mismo que ustedes van a tener en la guía de la semana que viene, ¿ya? Entonces, este es el objetivo principal. Vamos a ir viendo las cámaras, el Iván, está el Cristian, la Eileen, el Sebastián, el Rubén está ahí, la Eileen, la Kaori. Y acá tengo al Martín, el William, prende la cámara, Silvana lo mismo. Ya estoy preguntando mucho ya. Tengo lo mismo, Génesis, lo mismo. Agustina, también, etcétera. Ya no puedo tener a muchos sin cámara, si no, no es la gracia. Ya. Rodrigo lo mismo, para que tenga la cámara prendida, que se la apagó. Ahí sí. Ya. ¿Listo? Entonces, ese era el objetivo de hoy día, básicamente, lo que vamos a ver, vamos a hablar un poco de esto. ¿Ya? Donde vamos a explicar, digamos, estos viajes, de qué se trató, qué hicieron, etcétera. Iván, cuénteme. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Aquí le va a poner tiempo o no le va a poner tiempo? No, esta vez no le va a poner tiempo porque más que todo vamos a hablar un poco y vamos a copiar algunas cosas, no es todo lo que va a estar acá. ¿Ya? Porque yo quiero que ustedes entiendan lo que vamos a hablar y recién ahí vamos a copiar algunas partes. Pero esto es súper importante que a ustedes les quede claro, chiquillos. Es muy importante. ¿Ya? E incluso vamos a ver esto en video, Matilda. ¿Terminó? Esa- Ah, ya. ¿O me quiere decir algo más? ¿O solamente era eso? Profe, cronómetro. Solamente eso. Ya, después le voy a colocar el cronómetro, tranquilo, sí le voy a colocar. Sí le voy a colocar, sí, pues. Ya. Este era el objetivo de hoy día, la verdad que no es un objetivo muy grande en ese sentido, es bastante chico, donde vamos a explicar algunas cosas que pasaron acá. Esto es a modo muy detallado, o sea, los viajes de Nando Magallanes es cosa muy detallados, pero vamos en realidad a hablar de otras cosas más también. ¿Ya? Así que eso es súper Profe, importante. ¿por Y qué no para eso, explica el mar de Magallanes? sí, pero vamos a hablar de él después, porque Ay, esto es como un objetivo ya un poquito más específico. Es uno de los puntos que vamos a abordar. Ya, entonces, para eso nos vamos a ir nosotros entonces a un video, y este video nos va a mostrar algunas cosas que han pasado, y más o menos nos va a hacer un breve resumen de lo que nosotros vamos a aprender hoy día, ¿ok? Entonces, vamos a ver el video. Espérenme, ahí sí.
Ahí sí. Ahí está. Espera. Ya, yo voy explicando junto con el video, pero así. Ya, entonces acá este video trata sobre la expansión europea, ¿ya? Y como dice ahí, ¿qué impulsó a los europeos a expandirse o a explorar el nuevo mundo? ¿Ok? Entonces, eso es lo que el video va a tratar de explicar un poco hoy día. Esa es como la vestimenta antigua de los guerreros, ¿ya? Pero para esta expansión tiene diferentes causas. Una, ellos se expandieron por tema de economía, para tener más riqueza, para buscar nuevas rutas comerciales, para poder tener ya más cosas a su favor. Y lo más importante, lo que ellos siempre quisieron es llegar al oriente. Y en ese caso solamente se podía por el mar. No había avión en ese tiempo. Otras cosas que también ellos hicieron eran para tener más riquezas, para tener más dinero en general. Claro, porque entre más comercio hacían, más podían ganar. Otra tema que también se quisieron expandir y conocer más cosas fue para tener nuevos conocimientos. Ya, nuevos conocimientos. ¿Qué quiere decir eso? Difusión de las tierras, la difusión, por ejemplo, que la tierra es redonda. Porque ellos antes pensaban que la tierra era así como cuadrada, que la tierra terminada donde estaba el mar, y que si uno pasaba de ahí, se caía. Entonces, esa expansión a ellos les permitió también tener conocimiento de saber cómo es la tierra. Y también muy importante, le permitió tener avances tecnológicos para esa época. Como por ejemplo, la brújula, el astrolabio, el uso de nuevos de embarcaciones, entre muchos otros. Ahí están las famosas carabelas, que también la vamos a hablar nosotros. De la brújula, ¿ves? Y otra cosa que también pasó acá, chicos, es que ahí esta expresión ayudó a la mentalidad de la época. ¿Y qué quiere decir esto? Que la época ya la mentalidad no estaba tan centrada en Dios, sino que la humanidad es lo más importante. También se quería alcanzar la fama y también para difundir el cristianismo, que lo vamos a hablar en otro momento. En resumen, las causas de la expansión, en este caso europea, fueron la economía, con la ruta económica que dijimos en un momento, las riquezas, el conocimiento, que también se habla, y los avances tecnológicos. Eso fue una de las cosas que ayudaron, y obviamente con eso se hizo la mentalidad de la época, de poder, digamos, tener otra mentalidad. Ok. Ya. Entonces, la idea era poder tener un poquito claro lo que estaba pasando con respecto a esto. Espérame. ¿Quieres Ahí está. Ya. Atención, antes que escriban algo. Primero, ustedes, a ver, póngame atención aquí antes de escribir, Giovanni, tranquilo, antes de escribir. Cuando uno dice que Europa en general se quiso expandir a nuevas tierras y conquistar nuevas tierras, por tres motivos, que fue comercio, que fue por conocimiento y que fue también por lo que sería el tema de avances tecnológicos en general. Yo quiero que entiendan algo. En esa época, lo que decía la iglesia, el cristianismo en general, lo que decía la iglesia era lo que importaba. Por ejemplo, si la iglesia en ese tiempo decía que uno era pecador por tal cosa, listo, ellos eran así. Y la gente, digamos, seguía fielmente lo que la iglesia decía, no lo cuestionaban para nada. Nunca se cuestionaba. Entonces, lo que pasó que cuando la gente tuvo mayor conocimiento de otras tierras, cuando fueron a conquistar, hacían tratos comerciales, resulta que ya se daban cuenta que lo que decía la iglesia no era lo más importante, sino que más importante era lo que pensaba el hombre, la ciudadanía en general. Y por eso se empezó a tener otro cambio de idea, de metodología. Dígame. ¿Se copia?
Ahora todavía no he dicho que no, todavía no he dicho que se copie, pero yo creo que entiendan esto. La idea de esto de que Portugal y los portugueses y los españoles se trataron de expandir, ambos se expandieron. Y esto condujo a grandes avances a la navegación. Y por esto, con esta navegación, gracias a Dios, ellos descubrieron nuevas rutas para comercio, para poder crecer. Los portugueses recorrieron todo el continente africano y los españoles llegaron a América, ¿ya? Y todo esto fue a través del océano, porque recuerde que en esa época no habían estos famosos aviones ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces, ahora sí, por favor, copien por favor el título y copien, digamos, lo que está adentro de este caso, de este dibujo, nada más, ¿ya? Voy a dar unos 4 minutos, porque igual es harto, 4 minutos nada más. No, 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 tres, con tres que hemos visto. Profe, Dígame. se escribe eso lo que sale Sí, como en un papelito. sí, la de papelito y lo que está arriba que está como título, que está eso que está, en qué consiste la expansión Ya, europea. Sí, eso sí. ya. ¿Ya? Entonces, es súper, súper importante, chicos, cómo esto fue cambiando. ¿Ya? Tienen que entender algo. Una pregunta para lo que me están escuchando. ¿Por qué creen que un país, por qué creen ustedes que un país adquiere nuevas tierras? ¿Por qué será que un país trata de tener más tierras? ¿Por qué será? ¿Por qué un país se trata de expandir? ¿Por qué un país, por ejemplo, se podrá o tratará de expandirse y tener más lugares que abarque? ¿Mm? Eso es algo, voy a esperar que terminen de copiar y después vamos a conversar sobre eso, para darles tiempo. Profe, Dígame, Iván. puede ser porque ahí podrían comerciar más cosas que en su país no Claro, había. exacto. Una de esas cosas sí, como dije también, el tema del comercio, y lo otro porque aumenta las riquezas del país, porque entre más ciudades tú abarques, o más, digamos, territorios tú conquistes, tienes más posibilidades de recursos que van a aumentar tu riqueza, van a aumentar que ese país sea más desarrollado que otro, ¿ya? Entre muchas cosas más. Pero bueno, de todas maneras, esto lo vamos a ir hablando en todo caso mientras vamos avanzando en la clase. Matilda, Ay, también para obtener más poder. también pues, porque si yo tengo más riqueza y tengo más rutas comerciales, tengo más forma de desarrollarme, obviamente voy a ir más avanzado que los otros países. Entonces, resulta que voy a tener más poder, como dice Matilda. ¿Ya? Entonces, eso es súper, súper importante. Entonces, acá lo que tenemos claro, o lo que ustedes tienen que tener claro, es que acá Europa en general buscó expandirse, buscó nuevos territorios. Portugal hizo lo mismo, pero Europa se fue por otro lado marítimo y llegó a América, ya para buscar nuevos territorios. A pesar, como les vuelvo a repetir, que ellos querían llegar al oriente, querían llegar a otro lugar, pero el camino que trazaron les llevó a llegar a América y con esto ellos pudieron tener mayor conocimiento de lo que pasaba. Imagínense que ellos de verdad pensaban, y esto es verdad, que la Tierra, el planeta Tierra terminaba donde uno veía que el mar ya no veía el mar. Entonces ellos pensaban que si ellos viajaban en barco y llegaban hasta ese punto, literalmente se caían del espacio, porque era como un cuadrado, entonces como que caían. Los indios en ese tiempo, la cultura hindú, pensaba que la tierra estaba sujeta por dos elefantes grandes, digamos, que la sujetaban, por ejemplo. Entonces, el pensamiento en esa época era mucho, era distinto. O sea, nadie decir que la Tierra era redonda era como la mayor burla posible. Incluso cuando se dijo que la Tierra era redonda, que alguien lo propuso como investigación, hipótesis, la gente lo desmintió, se reía. ¿Cómo hacer redonda? ¿No? Si la Tierra llega hasta ahí y después no cae, como un cuadrado. Entonces, eso pasaba, hasta que después se demostró científicamente y con los viajes que, claro, que la Tierra era redonda. Entonces, todo eso lo hizo gracias a la expansión. Todo se hizo gracias a eso. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante y que nosotros lo sepamos. ¿Ya? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Martín, cuénteme.
Martín Soto, ¿puede desmutear el micrófono? No te escucho, Martín. Tiene el micrófono apagado. Sí, no sé por qué no sé. Sí, sí, no te escucho. O seré yo que no escucho al compañero. No, yo tampoco lo escucho. No, profe, no lo escucho. Yo tampoco lo escucho, profe. Ah, bueno. Bueno, debe ver, Yo sí. Yo tampoco lo escucho. debe mutearse Yo tampoco lo primero. escucho. Yo sí lo escucho, profe. Ya, ya, chicos. Entonces, como le. Espérame, ahí voy a aceptar a alguien más. Ahí sí. Ya, como les repito, entonces, ese era el conocimiento de esa época, ¿ya? Ese era, digamos, lo que ellos pensaban, lo que se veía en general, ¿estamos? Entonces, por eso que era muy importante con respecto a esto. Nada más. Ya. Bueno, yo le voy a decir al tiro que en esta clase no vamos a llegar, por ejemplo, no vamos a llegar a hablar de Cristóbal Colón directamente, porque Cristóbal Colón entra en otro momento de esta ruta, que también se va a comentar. Pero ya para la otra vamos a empezar a abordar otros temas, digamos, de ahí. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante en todo esto que estamos haciendo. Preguntas, dudas, por mientras. ¿Alguna duda que haya con respecto a lo que va a pasar acá? ¿Mm? Veo que no. Está bien, está bien, está bien. Bueno, y después vamos a hablar de temas un poquito más complicados, donde Ya, profe. vamos a hablar después, más adelante, vamos a hablar de temas un poco más complicados. Ya terminé ya. Muy bien, sí, ya voy a cambiar la imagen ya. Ayer por si acaso ya estaban subidos ayer ya estaban subidos los videos por si acaso. Los de las clases de ayer ya estaban subidos al canal. Ya voy a mutear un poco ahí. Ok, Benja, no hay problema. Ahí sí. Ya, ok. Ok, chiquitito. Entonces, bueno, esto era como lo más importante, entre comillas, que ustedes tendrían que saber de esto. Hasta el Ítalo. También, ahí sí. Matilda, ¿estamos listas? Ya, muy bien. Ya tengo dos personas ya. Y Sebastián también. Muy bien. Martín, lo mismo. Ya, sí, estupendo. Bien. Génesis, Clark, ¿también está lista? Máximo González, tira la camarita un poco más abajo. Estoy viendo el techo. ¿De qué está cargando, en serio? Ya. Eso, Martín, eso te terminó hace rato, dijo. Muy bien. Ya, entonces chicos, comenzamos con lo que viene. Acuérdense que esto está grabado de todas maneras. ¿Ya? Tranquilos, tranquilos. Génesis, Matías también está listo. Muy bien. Rubén parece, le queda lo último ya. Kaori. Ay, Dios mío, que van a sufrir ustedes, Dios mío, cuando yo los tome. Cuando los tome va a escribir en la pizarra. ¡Oh! Escuchan al profesor, ¿no? Sí, lo escucho. Ay, Y más encima no los voy a hacer escribir, les voy a dictar. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Profe, prefiero que me dicte. sí, profe, igual. Ya, este no me voy a dictar ahí. Y no es chiste.
Terminé. Ya, chiquitos. Ok. Ya, chicos, voy a cambiar entonces ahora para que hablemos un poco de lo que va a venir. Andy, Yo ya. prefiero dictar que... Que escribir. Que escribir así como de la pizarra. Claro. Ya. Ya, chiquitos. Entonces vamos a cambiar, vamos a cambiar el tema ahora. Y vamos a hablar un poco sobre estos beneficios que hablábamos. Ya, vamos a comentar un poco estos beneficios que se habló en un Ay, momento. profe, ¿Ok? Dígame. voy a escribirle algo en Bueno, el chat. escriban nomás. Ningún problema, escriban nomás, ningún problema. Ya. Entonces, veamos. Ya. Recuerden que esto está grabado, así que después por la grabación si les faltó, ¿ya? Ya. Esto que está acá es algo que me gustaría trabajar con ustedes. No copien nada todavía. No copien nada todavía. No copien nada todavía. Tenemos No. que hacerlo también. Dije que no copien nada todavía. Escúcheme primero, para explicar qué se trata esto. ¿Ya? Escúcheme bien, antes de hacer algo. ¿Ustedes saben lo que es esto que está ahí? ¿Lo que es eso? Tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama? Expansión. No, no me refiero a los títulos, me refiero a la estructura, a esto que está con cuadro y cosas así. Tiene un nombre, ¿sabes cómo se llaman? Ah, sí, no me acordaba eso de que a nosotros no tuvimos que hacer un trabajo de esto. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Esto no me refiero al tema, me refiero a estos cuadritos que tienen como su secuencia, esas flechas, todo conjunto. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? No me acuerdo. ¿Nadie se acuerda? No, en segundo había Mapa conceptual. Exacto. Esto, como dijo Mateo, esto es un mapa conceptual. ¿Qué quiere decir un mapa conceptual? Y por eso es importante que todavía no copien nada. El mapa conceptual lo que me permite a mí es escribir menos, obviamente, pero hacer una idea de lo que yo voy a estar, de lo que yo quiero hablar de un tema, y que todo eso tenga una lógica. Por ejemplo, quiero que miren muy bien acá. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora de la expansión europea, y de qué eso trató el video. Y como dice el video, la expansión europea ayudó en avances económicos, por las rutas comerciales, ayudó en avances científicos, por la brújula, digamos, los mapas, todo, etcétera, y también ayudó en ideología, donde ya se hacía que el ser humano era lo más importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo no escribí netamente no escribí todo, sino que lo único que hice fue colocar ideas en este cuadrito que a mí me sirven para explicarlo. Eso, chicos, es un mapa conceptual. Ahora, lo más importante de este mapa, y quiero que lo tengan pero clarísimo, que es forma de trabajo ya de segundo ciclo. Los niños de primer ciclo trabajan como lo hacemos de repente con ustedes, que ustedes copian la pizarra, le coloco lo que tienen que copiar, etc. Esto, chicos, es trabajo de segundo ciclo, en la cual ustedes tienen que ser capaces de razonar y aprender a crear estos mapas que van a ser ayuda para ustedes. ¿Ya? Muchas veces los mapas conceptuales son ayuda hasta para disertaciones. ¿Ustedes saben acaso que un Power no tiene que tener tanta imagen, sino que tiene que tener solamente ideas y uno explayarse con la idea? Entonces, nosotros, en el transcurso del tiempo, también vamos a ir haciendo mapas conceptuales. Y lo más importante, que usted haga su mapa conceptual, en la cual usted entienda el tema y lo pueda explicar más adelante. ¿Ya? Entonces eso es súper importante porque en primero a cuarto básico generalmente no se hacen, pero después, claro, sí ya se va viendo. Ya, entonces, este mapa conceptual que está acá quiero que lo copien, pero solamente de donde dice expansión europea hacia abajo, con la flechita y todo, ¿ya? Con la flechita y todo, tal como está ahí. La parte de arriba que dice las condiciones que favorecieron, no es necesario. Solamente lo que está en los rectángulos y lo que está con las flechitas, ¿ya? Copien todo lo que está ahí. ¿Dónde es que no alcanza a ver bien? De donde está expansión europea hacia abajo. Todo eso que está hacia abajo, todo. Ok. Ya. Entonces, eso es súper importante, chicos, que nosotros sepamos a quién nos referimos. Eso es un mapa conceptual. Cosa que para que después, cuando ustedes vean el cuaderno, sepan que Europa, ¿por qué se expandió? Por tres formas simples. Ideología, económicamente y avances científicos. Esas fueron las tres grandes razones por las que Europa se expande. En economía, ¿qué tenemos que saber?
que en economía Europa se expande solamente para tener rutas comerciales y poder tener cosas. Profesor, ¿Mm? ¿cómo hizo que si el mundo antes no era así, ¿cómo era? No, pues Si siempre todo el fue eso. mapa, O sea, si no, yo recuerdo que había muchos temblores y por eso se hacían como lugares en el mundo, como islas. claro, claro, exactamente. Exactamente, bueno, no es que el mundo antes no era así, o sea, siempre ha existido. Pero recuerden que una vez nosotros hablamos naturales y en otras asignaturas hemos hablado que los volcanes y unas islas aparecen después de terremotos, en general, tsunamis, etcétera, que ayudan a favorecer esto, ¿ya? Pero recuerden que ahora, hoy día nosotros estamos hablando de cómo Europa, cómo se expande, cómo se llega a estas tierras, cómo se llega a América. Eso es lo importante. Y para eso tenemos que ir de los más chicos, de cómo parte todo, hasta lo que hoy en día. Porque aunque ustedes no crean, la historia de Chile es muy amplia. Es muy amplia y Pero, hay profe, datos importantes. profe, si Chile tiene muchos temblores, ¿por qué Chile no tiene más lugares como O islas? sea, no necesariamente quiere decir que por cada terremoto, por ejemplo, cada temblor se va a crear una isla, ¿ya? Y recuerden que las islas en general o los lugares ya están. Muchas veces, claro, con el tema de estos terremotos como tal, salen a profundidad los volcanes, salen a emerger los volcanes y todo, que son temas que están abajo del agua. Pero no quiere decir nuevamente que por cada temblor sea así. Recuerden que Chile tiene muchos temblores y cosas así, pero los tiene por las capas, por la, por las capas que tiene ahí. Pero como dije nuevamente, eso lo vamos a explicar ya después en otra materia, ¿ya? Porque ahora lo que me interesa que sepan es esto, del tema de la expansión. Ahora, voy a ver las cámaras para ver quién está trabajando, así que más vale que tenga la cámara prendida para poder ir viendo. Ítalo, me falta Silvana otra vez, lo mismo. Recuerden, voy preguntando ya, tengo mucha gente. Profe, yo le estoy sacando pantallas. Bueno, de todas maneras, esta clase va a estar subida por si acaso, va a estar en YouTube, como siempre, en el canal que yo le subo a ustedes. Ok, Eileen, baja un poquito tu cámara, veo para el cielo. Ahí sí. Profe, ¿cómo Estados Unidos tiene muchas islas? No es que Estados Unidos tenga muchas islas. Estados Unidos lo que tiene es que tiene un territorio muy amplio y ellos son tan grandes que se dividieron ese territorio y obviamente es mucho más grande que Chile, pero no es que tenga así como tantas islas. ¿Ya? Pero dicen que si hay un país cerca de Europa y cerca de Centroamérica, como México, ¿a cuál lugar él viene como a donde está Estados Unidos o está Costa Rica? O sea, estaría más cerca, entre comillas, de Estados Unidos, por así decirlo. ¿Ya? Pero eso, Porque como te repito, ya. Espera, te voy a seguir respondiendo las preguntas, pero a lo que voy yo. ¿Por qué? Porque sería por un tema geográfico. ¿Ya? Si lo viéramos en un mapa geográfico, ustedes podrían darse cuenta de ahí. Pero lo que voy yo en este sentido, y para seguir con esto, es que quiero que te centren un poco en lo que estamos hablando ahora. O sea, eso lo vamos a tocar, por supuesto que sí. Pero primero quiero que nos centremos acá, en lo que son el tema de las expansiones. Pero sí, que hubo peleas por de quién es ese país, de qué sí, lugar.
Sí, pues. Bueno, ahí en todo caso, William, ahí está el motivo por la cual también la ciudad, los países se expanden, po. O sea, cualquier territorio, y bueno, y con eso se genera la guerra. O sea, no tiene otra manera de poder, digamos... Ah, sí, ahí lo coloco, Iván. Lo coloco al tiro. No hay otro Profe, motivo. terminé. Muy bien. Ya. Un minuto, espérenme, denme un minutito que voy a hacer algo por mientras están con la presentación ahí. Un minutito, espérenme. Ah, está en pausa, espérenme. Ya, ya. Creo que no están viendo nada, ¿verdad? Yo sí puedo ver. ¿No están viendo están viendo, me refiere la presentación? Sí, Ah, ya. Ah, ya, espérenme. Que quiero colocar algo ahí. Denme un minuto, un minuto. Profe, Da un minuto, William. Espera un poco. Esto es acá. Aquí. Espérenme. Mm, profe, si una minuto, guía espérate. o escritura mía llega mal es por un lápiz, que todos mis lápices se ven como casi borrosos Ah, bueno, lo voy a tener en cuenta. Lo voy a tener en cuenta. Espera, 2 minutos. Ahí está, esto quiero que ahí está. y Eso perdí es. 2 cuentas. Ok, ya. Yo creo que ahora sí De- podría ser. A ver. Ya. Ahora sí voy a. Me falta colocar eso. Ya. Ok, ok. Ah, ya se salió esto ya. Ya me imaginé que ya pasado eso. Espérenme. Ok. Un minuto. La vuelvo a colocar al tiro. Profe, no se ve. Sí, sí, sí. profesor, Sí, sí, terminé. sí. Se cayó este. Espérenme. Al tiro lo coloco al tiro. El computador, profe. Sí, el computador tal cual. Espérame. Sí, eso pasa por tener muchas carpetas abiertas. Exacto. Exacto. Está bailando de felicidad. Bueno, Ya. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Ahí está. no, profe, profe, su computador, no Ahí está. trampa. Ya. Ahí estaba lo que yo había dicho. Ahí sí, ya. Ahora silencio todos porque vamos a aprovechar de ver otra cosa. Ah, disculpen. Ahí Profe, está. déjame sacarle pantallazo. Sí, aquí nomás. Ya. Ay, Mm, Profe, yo voy en la última del centro. Me falta eso nomás. ya, ya, de unos minutos, Julián. Apúrate, Julián. Ok. Ya, chiquitas. Entonces, bueno, en esa parte ya. Ya. Ya, chicos. Ok, listo, profe, terminé de escribir y sacarle muy bien. pantallazo. No sé, pantallazo. Terminé. Ya. Entonces, como dije acá, estamos hablando con respecto a lo que son los avances que fueron lo más importante en este caso en Europa. ¿Ya? Entonces, vamos a
a la siguiente. Ya. Entonces, copiamos acá. Vamos a hablar un poco de la ideología. Si se dan cuenta, es cortito, no copié la pregunta que hay abajo, ¿ok? ¿Ya? Pero de la ideología, con respecto a los avances ideológicos. Lo más importante acá es que hubo una importancia en el cambio de la mentalidad del hombre, donde dejó de tener una mirada teocéntrica, que basada en Dios, y la buscó hacia el hombre. O sea, dejó de pensar que Dios era el centro del mundo y del universo, y y comenzó ya donde el hombre ya era lo más importante, o sea, como desplazar un poco esa ideología. Ya, no quiere, a ver, aquí voy a decir algo en mis palabras, no quiere decir que lo que estaba antes estaba mal, pero en su momento, según lo que dice acá, la Iglesia Católica tenía un poder tan grande, que muchas veces aprobaba cosas que no correspondían. Entonces, y la gente pensaba que como era la Iglesia Católica estaba bien, ¿ya? Pero después la gente se dio cuenta, digamos, que no era así por estas corrientes que llegaron, estas ideologías que llegaron de otras partes, ¿me entienden? Y ahí, bueno, hicieron más cosas. Como dato voy a decir, voy a nombrar un poco algo. La Iglesia Católica antes cuando uno cometía un pecado, por ejemplo, un pecado el cual sea, la gente obviamente, ¿qué hace? Se va a confesar para tratar, digamos, de poder expiar un poco su culpa en general. Antes, la gente no era necesario que fuera a la iglesia para expiar sus culpas, sino que muchas veces la iglesia católica les vendía por dinero, les Escribe. vendía, sí, se escribe, la iglesia católica les vendía como tal un papel el cual hablaba y lo exoneraba del pecado. Era así, antes era muy comercial, incluso muy comercial. Usted no es ni comparado a lo que es hoy día. Profe, hasta Ya. la iglesia algún día de estos aprovechaba su poder. Siempre aprovechaba su poder, exacto, en ese tiempo, que tenía mucho poder. Es más, ellos tenían hasta poder en los reyes. Los reyes no podían Hasta que hacer cosas que la iglesia no lo permitía. Imagínense, era así tal cual. Incluso es más, yo les voy a contar que la persona que dividió, porque después vamos a ver un tema donde hay una pelea entre países por dividir cierto territorio, y era una guerra incesante, y la persona que divide netamente el país es el Papa en ese tiempo, el Papa que había en ese tiempo, y él divide el país, divide, digamos, los territorios, digamos, en los países correspondientes. Era así el poder que tenía la iglesia en ese momento. Bueno, pero lo más importante acá es que ustedes profesor, tienen que entender, al tiro, William, lo más importante que ustedes tienen que entender aquí es que en la parte de ideología, la iglesia, el cristianismo, por así decirlo, que era algo que nadie podría refutar, dejó de ser lo más importante y más que todo se empezó a preocuparse del ser humano en sí, de lo que pensaba el ser humano y lo que podía hacer y no hacer, ¿ya? Eso era lo importante en la ideología. Ahora sí, William. profe, yo estaba en un server de Minecraft y me dijeron, yo estaba pensando, ¿por qué en estas personas tenían como al lado de su nombre como lugares, norte, sur, y yo estaba confundido? Y yo le pregunté a un admin que fue buena onda conmigo y después me dijo, no soy de Chile, Team Chile, y después dije de dónde soy y me dijo, toma estas cosas y me dijo que debía mantener una guerra contra los del sur y yo debía ayudarle y yo como no tenía nada, acepté porque igual soy un poquito bueno en jugar. Casi me estoy por pasar el juego, en la 1.15. El profe se murió. El Esteban ahora el... El Esteban ahora es admin. No, yo soy admin ahora. No. Votación, hagamos votación. ¿Quién es
¡Profesor! El profe que me inició con ese dato. Mandemos el nombre en el chat para ver si responde. Habla. Se fue de la clase el profe. No sé. internet. El chat murió. Nah, increíble, el profe murió. Fue un placer, nos vamos de la clase y ya. Y ya. Debe tener Movistar. ¿Y qué tenía que ver la historia con lo que estábamos contando en la clase, William? El profe que me inició con el dato. Y se sigue grabando la clase. Ya le dije al profe. La clase se sigue grabando. Silencio. Yo soy el admin. Ahora ustedes hablen. Me da pereza hablar. El profe tiene Movistar. Eso ¿Y es se culpa sigue de grabando la cuestión? Se sigue grabando la clase. Pero alguien tiene que aceptar al profe para que él se pueda meter. Es verdad. El Martín lo tiene que aceptar, po. O Silencio, ¿quién es anfitrión? Ahí está. Ahí está, profe.